Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Stardew Valley. Arrancamos segunda semana de otoño con carta y dice: estamos en temporada de moras, los arbustos están repletos, quiero recoger unas cuantas, pero he perdido mi cesta. ¿Puedes ayudarme? Linus. Obviamente aceptamos la misión. Y bueno, empezamos con nuestros quehaceres, con nuestros animalitos, el huerto. A mitad de huerto me acordé que no había venido a ver a mi Lola y a mi cabrita nueva. Tenía que recoger que teníamos grosellas, o sea, súper bien. Y también teníamos amaranto para recoger, que nos iba a venir muy bien para... no me acuerdo, tenía una misión que tenía que llevar un amaranto. Bueno, me vine a mirar las misiones y esta de la cesta de moras tenía que buscarla por todo el valle. Una cestita para recoger moras de Linus. Y luego estuve mirando también estas y aquí estaba la delicia vacuna, que le tenía que llevar un manojo a Marlene. Entonces lo que hice fue dejarme un manojito, me vine al bosque de abajo a buscar el cesto de moras. Me encontré con Jazz, estabais saltando y tal. Ya de paso lo que hice fue recoger moras. Cuando tengáis la temporada de moras, recogerlas, porque, o sea, esto es mucho dinero o mucha energía que tenemos gratis de la naturaleza. Bueno, me vine aquí después de dejar vacío todo el bosque, pero no estaba Mayren, no sé qué le ha pasado hoy, pero no había venido. Total, que seguí recogiendo moras y buscando la cestita de Linus, no la encontraba, le di a Linus una mora. Y bueno, ya de camino a casa seguí cogiendo moras, no encontré la cesta por ningún lado, me puse a recoger a mis animalitos y me fui a dormir. Martes 9 tenemos carta otra vez, dice: dentro de una semana se celebra la feria de Stardew Valley en la plaza. Es el evento más grande del año y atrae a gente de todo el país a nuestro humilde pueblo. Si quieres, puedes preparar una exposición agrícola para entonces. Trae un máximo de 9 productos que demuestren tus talentos. Se te juzgará por la calidad y la diversidad de tu exposición. La feria empieza a las 9. No te la pierdas. Alcalde Lewis. Bueno, supongo yo que nos avisarán de cuándo es, porque solo nos dice la hora. Bueno, mi Casey me ha dicho que me quiere mucho, por lo que ahora, no siempre, pero a veces cuando le dé mimitos, me dará alguna cosita que tiene, pues algún pescado, alguna alga, cosas de gato. Me vine a ver a todos mis animalitos. Estoy guardando los quesos para luego pues llevarme más sorpresa a la hora de venderlos. Tenía maíz para recolectar en el huerto, pero seguimos ahí con las calabazas que ya mismo salen. Creo que esta semana ya no salían. Recojo la cerveza, las mermeladas, pongo a que las máquinas trabajen a tope, la deshidratadora igual. Y luego aquí tenía la avellana, que solo he cogido una en todo el otoño, lo que llamamos de otoño, pero me venía bien para el centro cívico. Yo seguía en busca de la cesta perdida, me encontré con Abigail, la saludé y me vine por esta zona de aquí porque me sonaba de que estaba por aquí y efectivamente aquí está la cesta de bayas de Linus. Bueno, ya que estaba, me acerqué aquí al calendario y hoy tenemos al librero si queremos verlo, y tenemos esta que Pam dice que quiere una zanahoria cavernaria, así que la voy a aceptar porque tengo bastantes de todas las veces que he estado yendo a minas. Total, que me vengo a ver al librero porque todavía no lo habíamos venido a ver qué es lo que tiene este tal librero. Y la verdad es que está bastante bien, pero son caros. Todavía este año no creo que compre yo ningún libro de estos, pero están guays, o sea, te ayudan bastante. El primer año, pues... porque es que son caros y los necesito para otras cosas. Bueno, me encontré con Shane, me vine aquí pensando, o sea, confundí a Linus con Demetrius y estaba buscando a Demetrius en vez de a Linus para darle la cesta, ¿os podéis creer?
Lo estuve buscando por todos lados, claro, tendría que haber ido a la tienda de Linus, pero nada. Bueno, me vine aquí a ver si estaba Mayren, pero no estaba solo Lewis. Ya aproveché pues para saludar a todo el mundo, le di un regalito a todos ellos también, que tenía moras, así que di regalitos, que esto le gusta a todos, ¿eh? Es raro el que te diga que no le gustan las moras. Total, que como no encontraba a Demetrius, que tampoco me hubiera servido porque era Linus, me vine a la playa a recolectar cositas de por aquí. Y una vez lo recolecté todo, me vine al centro cívico a dejar mi avellana. Completamos esta, me dieron semillas otoñales. Y creo que, no sé si hice algo más. Bueno, me vine a eso, a recoger a los animalitos y a dormir ya. Miércoles 10. ¿Vosotros habéis pescado alguna vez en el bebedero de vuestros animalitos? Porque yo sí. Ay, por favor, me vine a ver a mis animalitos. Duché a mi cabrita. Estaba muy mal este día, o sea, no sé, no había dormido bien. Me puse a regar el huerto y no tenía nada para recoger. Sí tenía setas y la deshidratadora como cada día. Y me vine a darle a Mayrin, que hoy sí que estaba ya abierta la tienda, y le traje el manojo de amaranto que quería para sus vaquitas. Luego también me vine a Linus, que ya me acordé que Linus era Linus y no Demetrius, y le di su cesta para recoger las moras. Aproveché que estaba por aquí y ahí saludé a Sebastián, a Demetrius y les di unas moritas. Y bueno, estuve recogiendo moras. Me llegué pronto a casa a la hora que ya se recogen los animales, así que los encerré ya a todos y así ya me quedaba libre de tener que hacer esto y venirme pronto a hacerlo. Y lo que hice fue recolectar moras. Como os he dicho antes en el otro día, cuando hay moras hay que recolectarlas, porque con lo tonto, mirad, tengo 111 moras de 2 días, bueno, 2 días a saco y uno a medio. Y va muy bien. Bueno, lo que hice después fue ver la reina esta cocinera y aprendí a hacer chucrut. Ya que miré el tiempo y vamos a tener un día despejado. Bueno, pero si está aquí Mayrin. Buenos días, querida Albilau. Hola, Mayrin, ¿cómo tú por aquí? He venido a pedirte un favor, ya que eres tan amable con los vecinos. Verás, estoy intentando hacer que mis cabras saluden, pero no me hacen ni caso, a menos que tenga su golosina preferida, zanahorias cavernarias. Pero ¿cómo van a decir hola? Y como me dan miedo las minas, he pensado que quizás podrías traerme una zanahoria cavernaria si algún día encuentras alguna. Sí, yo te doy sin problema, sin presión. Si quieres, pásate por mi casa entre las 9 y las 5 con una zanahoria cavernaria. Harás muy feliz a esta pobre muchacha. Adiós. Vale. Jueves 11, amanecemos con carta. Dice: cuando no estoy cuidando de los animales me gusta experimentar en la cocina. Ahora que nos llevamos mejor, quiero compartir una receta contigo. Espero que te guste esta, Mayrin. Caldo pálido. Bueno, pues esto es en agradecimiento de haberle llevado el amaranto. Y tenemos otra carta que nos dice: ¿qué tal te va? Te envío instrucciones para preparar una de mis recetas de pescado preferidas, Linus. Sashimi. Bueno, pues por haberle llevado su cestita también nos da otra recetita. Bueno, Casey, que me quiere un montón, o sea, es que lo amo, lo adoro, es súper lindo. Recojo también resina que voy teniendo de los arbolitos, como ya sabéis. Amapola todavía no nos da leche, yo lo intento, pero todavía está muy chiquitita, pobreta mía. Y tenemos uvas para recolectar y también berenjenas. O sea, que no están nada mal. Ya sabéis que tanto la berenjena como las uvas van dando. O sea, esto os recomiendo que pongáis unas cuantas, mínimo 10. Siempre de las que van dando durante la temporada, aunque no den mucho dinero, mínimo 10 de cada para que vayáis teniendo, ¿vale? Porque algo siempre se saca. Bueno, recogí las deshidratadas, puse otras. También recogí ñame, que no lo saco, pero también estaba el ñame para recolectar.
Lo vendo todo menos lo que tiene estrella, ya sabéis. Y cojo la zanahoria tabernaria para Mayrin. Pero primero recojo lo que no había recogido, los 500 de oro, por llevarle el amaranto que se me había olvidado. Y me vengo aquí a Mayrin a darle la zanahoria tabernaria esta. Y me dice, oh, has traído la zanahoria tabernaria. Muchas gracias, querida Albilau. De nada, Mayrin, aquí te la dejo. ¿Te va bien ahí? ¿Sí? ¡Qué bien! Tiene un aspecto genial. Casi me apetece hasta a mí. Pues no, que son para tus bocas. Casi. Espero que no fuera mucha molestia. Te lo agradezco mucho. Que va, chica. Si yo de esas tengo unas cuantas. ¿No ves que me voy a las minas y me las lío parda? Bueno, me vine al tablón de anuncios este especial. Y Linus nos decía que querían que limpiásemos los ríos y todo esto porque hay mucha basura en ellos, así que cogí esta porque la de Robin era un poquito más difícil de tener ahora. Bueno, me vine a comprarme la caña mejorada, la de vidrio, ¿vale? Porque ahora tengo la de vidrio y la verdad es que la probé y mucho mejor, nada que ver con la otra. Si os dais cuenta es lo mismo, o sea, se pesca igual. Pero lo que es la barrita verde que tenemos para capturar al pez es un poquito más ancha. Luego tenemos la de lirio, que es bastante más. Pero bueno, con esta ya vamos a ir haciendo bastante mejor, ¿eh? Bueno, después de recolectar un poquito la playa, me vine aquí a pescar al río a ver si tenía más suerte con la basura, pero la verdad es que no tuve mucha. Cuando quiero que me salga basura no me sale y cuando no quiero que me sale todo el rato. Pero bueno, aproveché y estuve pescando pececitos, que además cogí con ilirio y con estrella dorada, así que ni tan mal. Luego pues me encontré con Lía, la saludé. También me encontré con Sam, también lo saludé y recogí lo poquito que pude de moras también por aquí, ya sabéis, siempre hay que hacer una rondita rápida porque era muy tarde. Me vine a recoger a mis animalitos y me fui a dormir hasta el día siguiente. Nos dieron el nivel 5 de pesca y tenía que elegir entre pescador o trampero y después de pensarlo un poco, que me costó un poco decidir, me quedé con el de pescador porque creo que me va a ser más beneficioso. Viernes 12, amanecemos con carta, dice, por lo que puedo ver, has estado cuidando muy bien de tus mascotas, eso me hace muy feliz, pero hay muchos dulces animalitos que necesitan un hogar. Si te interesa, empezaré a ofrecer adopciones en mi tienda. Solo ten en cuenta de que hay un importante para la licencia y que cada mascota querrá su propio espacio exterior para comida y bebida. Si no lo tienes, serán infelices. Robin estará encantada de construir comederos adicionales por el precio justo. Nos vemos pronto, Mayrin. Bueno, pues podemos adoptar más animalitos ya. O sea, súper bien. Bueno, vengo a mi Casey bonito, que lo quiero un montón. A mis gallinitas. También me voy a ver a mi vaquita y a mi cabrita, pero tengo un problemilla. Mirad, estoy dándole cariño y quiero ordeñar a mi cabrita. Yo supongo que ahí ya pensaba que la había ordeñado y ahora me voy a ordeñar a mi Lola. Y digo, ¿pero qué le pasa a Lola? ¿Por qué no tiene leche? ¿Estará enferma? Y le di 2 veces y no le salía leche. Pero me di cuenta ahora al editar que es que había ordeñado a la vaca, no a la cabra. O sea, algo raro. Claro que me decía que no tenía más leche porque ya la había sacado, pero bueno, es lo que hay. Me quedé sin la leche de mi cabrita que tenía ya para dar, pero bueno. Y las pasas, que en la deshidratadora puse uvas, me hizo pasas y te dan 125 de energía y 56 de salud. Y me la voy a quedar porque nunca se sabe. O sea, siempre viene bien tener algo de comida así para energía porque nunca se sabe. Total, que luego me acordé que en los pozos y en los ríos de la parcela no suelen salir peces, solo sale basura. Y como tenía la misión esta de Linus, que tengo que pescar, me parece que eran 20 de esto de basura y donarlas, bueno, ponerlas en el contenedor que hay al lado de la estación,
pues dije, bueno, pues me voy a poner a pescar y ya pues hago lo que es la tarde aquí pescando, porque además esto no consume demasiada energía, aunque consume una poquita, y tuve que ir a comerme una frutita para terminar de pescar, porque eran las 8, digo, no, voy a seguir pescando. Total, que me estuve lo que fue toda la tarde, noche, pescando, porque claro, esto ni cebos ni leches, te va saliendo y tarda bastante en picar, porque claro, es basura. Pero bueno, no me fue nada mal. Creo que conseguí, ahora lo miro, aquí en este momento tenía 14, me faltaban 6 para las 20. Creo que pesqué como 3 más, si no recuerdo mal. Pero ya se me estaba haciendo demasiado tarde. Fijaros en el reloj, ya eran las 12. Tenía que cerrar a mis animalitos, recoger todo e irme a dormir hasta el día siguiente, obviamente. Sábado 13, un nuevo día, ya queda poquito para terminar la semana y no he ido a ver a mi Alex. Tengo que ir a visitarlo, a verlo un poquito, que estaba la cosa últimamente mucho mejor. Pero bueno, de momento a mis quehaceres, mis animalitos, tengo para recoger brócoli y también arándanos, así que súper bien. La verdad que el huerto no va nada mal. Lo que estoy esperando a que me salgan las calabazas para hacer una segunda siembra en tanto los huecos que tengo ahora como los que tengo por recoger de calabaza. Ah, y también tenía maíz para recolectar. Bueno, me vengo aquí bueno, lo de siempre, la deshidratadora, que no se os olvide si la tenéis, que da dinerito. Y me puse a pescar las últimas trocitos de basura para poder cumplir esta misión que teníamos con Linus. Total, que una vez lo tuve ya todo, que bueno, al final en una tarde y un ratito más lo pude lograr. Me vine a la estación y en el depósito este que hay aquí detrás dejé toda la basura espacial esta para poder cumplimentarla y recoger las 500 monedas de oro. Me encontré con Vicens, que me dijo que su papá vuelve pronto y que esperaba que le trajese el juguete. O sea, que su papá no vive con ellos de momento, no está con ellos. Y luego Jazz me dijo que si había visto alguna vez un hada. Dije, pues no, y ella, pues yo tampoco. Bueno, me encontré con mi Alex, le di un regalito, hablé un poquito con él, que la verdad es que estaba muy dicharachero últimamente, tengo que decirlo. Me bebí unas Coca-Colas de estas de Joja Coca, de estas que había pescado yo misma en mi laguito de mi parcelita, y me puse a pescar porque tengo que mirar el centro cívico en el apartado de la pecera, porque creo que no he llevado todavía ninguno y tengo bastantes peces. Tengo que hacerme un listadito y ver qué son los que tengo que ir llevando y cuáles tengo para llevarlos, porque la verdad es que tengo, ya os digo, tengo bastantes, pero no he llevado ninguno todavía. Pero bueno, como veis, pues eso, me pegué toda la santa tarde, se me hicieron las tantas aquí, pescando, porque tampoco sabía ya más qué hacer. Y dije, bueno, pues por si me sale un pez nuevo. Recogí a mis animalitos para que no me pasen frío por la noche. El queso lo fui ya a vender porque tenía suficiente. Y me fui a dormir hasta el día siguiente. Domingo 14, amanecemos con cartita que nos dice: gracias por ayudarme a limpiar el valle. Las aguas parecen mucho más limpias. Creo que todos lo podrán apreciar. Sé que yo lo haré. Como manera de agradecimiento querría enseñarte a cultivar tu propia fibra. Espero que sea útil. Linus, semillas de fibra. O sea, tenemos las semillas de fibra en fabricación. ¡Qué guay! Pues muy bien, muchas gracias, Linus. Total, que ya estamos en el último día de la semana y fijaros mis calabacitas. Tenemos un montón de calabazas para recolectar, pero obviamente primero voy a mis animalitos. Tenía también jarabe de arce que me hace falta para hacer las colmenas, que no se me han olvidado, las tengo ahí en el tintero, pero es que todavía no tenía jarabe de arce y no sé qué más que me hace falta. Tengo que mirarlo, pero ya lo miraré la próxima semana, a ver qué me falta. Total, que me vengo a mi huertazo. Tengo además uvas para recolectar, que las uvas también dan bastante beneficio. Yo las uvas en la partida
antigua. Las tengo en el invernadero, que el invernadero mola un montón. Ya lo veréis cuando lo conseguimos. Va súper bien. Y la verdad es que me da bastante beneficio tener ahí uvitas. Porque además puedo hacer vino y todo esto y va muy bien. Y las pasas tengo que ver también cuánto cuesta, cuánto te pagan por ellas. Total, que me guardo solo las calabazas de oro, ¿vale? Y las otras las voy a vender porque me interesa ganar dinerito, dinerito, dinerito. Total, que me fui a comprar semillas, pero me encontré a Alex de repente. Me dice, buen chico Dusty. Ahí con el perrito. Puede que seas el único de por aquí que me entiende. Uy, qué penita tiene. Nadie más ha visto lo mismo que tú y yo. ¿Qué será lo que han visto? Está como apenado llorando. Qué lástima. ¿Qué te pasa, Alex? No te asustes. Albilao, ¿me has oído? Sí, lo he oído todo, pero no pasa nada, ¿no? Ya somos colegas. No llores. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. No me gusta mucho hablar de ello, pero te lo explicaré. Venga, cuenta. Desembucha. ¿Te has preguntado alguna vez por qué vivo con mis abuelos? Pues sí, la verdad. Verás, mi padre no era un hombre decente. Él, bueno, nos arruinó la vida a mi madre y a mí. Ostras, ¿qué me estás contando, Alex? Se pasaba la mitad del tiempo fuera de casa y la otra mitad bebiendo toda la noche y diciéndome que un inútil como yo nunca llegaría a ser nadie. Joder con tu padre, macho. Hago la leche, vaya suerte. Creo que me tenía manía por el hecho de ser joven. Estaba amargado porque desperdició su juventud y no llegó a ser nada en la vida. Jope. Pues muy mal, porque a un hijo no se le hace eso. Bueno, por lo menos eso es lo que yo creo. A saber lo que se le pasaba por la cabeza. Cachis en la mar. Pero vamos, es que eso no se le hace a un hijo. Tú siempre te tienes que alegrar por las cosas buenas de tus hijos. Un día se marchó de casa y poco después mi madre falleció por culpa de una enfermedad. No tuve más remedio que mudarme con mis abuelos. Jolín, Alex, no sabía yo esto, ¿eh? Qué penita, cachis. Pues que sepas que aquí puedes contar conmigo para lo que necesites, Alex, de verdad. Parece que puedo confiar en ti. Por eso te cuento todo esto, Albilao. No quiero tu compasión. No, si no es compasión, pues eso, yo estoy aquí. Si mi pasado tiene algo bueno, es que me ha hecho fuerte. Pues sí, la verdad. Todo lo malo no sirve para eso. Bueno, deja que te enseñe de lo que es capaz Dusty por un bistec de a la brasa. Ah, sí, a ver qué hace tu perrito. ¡Ay, qué mono! ¡Ja! Mira cómo babea. Creo que el bistec le gusta tanto como a mí. ¡Qué lindo! Jope, después de esto me quedé un poco chafada. Pero bueno, yo tenía que seguir a mis cosas, ir a mis semillas de mi huerta y toda la vaina. Compré 80. En un principio cogí 70, pero luego pensé, ¿y si cojo un poquito más? Así que cogí 80 y claro, obviamente las tenía que plantar todas porque tardan 14 días en salir, como habéis podido comprobar, y en 14 días termina otoño, así que tenía que plantarlas todas. Lo que hice fue preparar todo el huerto, puse todo ay, no me va a salir la palabra, el este azulito que es para que se mantenga húmedo, el aditivo y lo regué todo antes de poner las estas, porque ya lo puedes hacer así, podéis regar antes de poner las semillas, que es lo mismo, porque está la tierra mojada y es lo que les vale. Y luego me quedaban unas poquitas más, creo que eran 12 o por ahí, y las puse aquí abajo, para que se me quedasen todas plantaditas y poder recogerlas antes de que termine el otoño. Y bueno, amores, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a hacer un resumillo así rápido. Bueno, en sí la semana no ha ido nada mal. Hemos hecho algunas misioncitas con las que hemos ganado dinero. Hemos hecho bastante dinero durante la semana, la verdad. Y con ello hemos podido comprar más calabazas. Las calabazas que he vendido no lo he gastado porque hasta el día siguiente, hasta la semana que viene,
no vamos a tener ese dinero, por lo tanto lo vamos a poder ahorrar para ver en invierno si ponemos más animalitos y hay que arreglar el establo, también el de las gallinitas también, para que se pueda tener más animales. Además también en el de las gallinitas para que tengamos incubadora y poder incubar los huevos. Y también, tanto en uno como el otro, tanto el establo como el de las gallinas, que tengan autoservicio del heno y no tener que estar entrando, porque en invierno no van a poder salir a pastar, entonces hay que estar poniéndoles heno. Y los suyos que tengan el autoservicio, no tener que estar entrando, porque como se me olvide, no comen, y si no comen, pues se me hacen infelices y no me ponen huevos, no me ponen leche, no me ponen las cosas. Bueno, y luego la historia esta de Alex, que me ha conmovido un montón. Ahora lo entiendo un poquito más, porque al principio era un poco así como más despotilla, era como que tiene una coraza. Y nosotros poquito a poco nos hemos ido ganando su confianza y ahora tenemos que ir a por su corazoncito. Pues nada, amores, lo dejamos por aquí. Quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son Francisca y Airam Torres. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!